Me ha correspondido hacer la explicación sobre el caso de la masacre de Mapiripán en Colombia. Comentarles a ustedes que de acuerdo a los hechos sucedidos para el 12 de julio de 1997, un grupo de autodefensas se tomó en la ciudad de Mapiripán, en el Meta. Fue un grupo de personas que los recogió el ejército sin ninguna clase de control y los trasladó a esta ciudad, donde una vez ellos hicieron el seguimiento tanto terrestre como fluvial, rodearon toda la ciudad y allí realizaron una serie de masacres, una serie de asesinatos en contra de una población que está identificada dentro de la lista negra como personas que tenían mucho contacto con la guerrilla. Gracias a esta situación, pues obviamente se vieron afectados sus pobladores en su mayoría y también sus familias. Todo esto conllevó a que los órganos de control, entre ellos la Fiscalía, adelantara una serie de investigaciones donde efectivamente pues la Procuraduría tomó la decisión que fueran los tribunales quienes adelantaran la respectiva investigación por esta masacre. En este sentido, pues vamos, de acuerdo con las directrices de nuestra materia, vamos a hacer una serie de explicaciones con relación a la sentencia producida con relación a este tema. Entonces lo vamos a ver en la siguiente explicación mediante diapositiva. Estos son a grandes rasgos los hechos que dan cuenta sobre las acciones del ejército en haber tomado toda esta clase de personas que sin ninguna identificación y control llegaron a la localidad de Mapiripán, población que queda ubicada en el Meta, y debido a esta situación, pues cuando sucedieron los hechos para julio del 2015, después de que llegaron los medios de comunicación, la fuerza pública hizo presencia, pero desgraciadamente ya todas las pruebas físicas que se habían podido determinar y se habían podido recoger, pues fueron destruidas por parte de las autodefensas. Gracias a ello, pues tenemos dos situaciones. La primera es la condena internacional, a través de la cual un pool de abogados de las víctimas presentó una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra de Colombia, en la cual hacen su petición de imponer las sanciones a aquellas personas que tuvieron que ver con el acaecimiento de los hechos. ¿Cuál fue la identificación que se hizo? La identificación se realizó a través de la sentencia del 15 de septiembre del 2005, expedida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Quiénes fueron sus víctimas? Las víctimas fueron los pobladores y sus familias de la localidad de Mapiripán. ¿Cuál fue el estado demandado? Colombia. ¿Quién fue el competente para conocer? La Corte de la Convención Americana, toda vez que Colombia pues, es un estado parte dentro de esta convención desde julio de 1973. ¿Qué argumentos expuso Colombia? Colombia alegó que el proceso judicial que está en manos de los tribunales y también de la Fiscalía no se había terminado, se encontraba en trámite, entonces por eso pues alegó en su momento que no se podía generar ninguna sanción por parte de la Corte. Lo segundo, que se declarara inadmisible el caso por la falta de agotamiento de los recursos internos, en atención a que se debían reunir unos requisitos propios del artículo 46 de la Convención Americana sobre los requisitos de las peticiones. ¿Qué argumentos expuso los apoderados de las víctimas? Que el caso encuadraba dentro de las excepciones de agotamiento de los recursos internos previstos en este tratado. Normas infringidas. Los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Política a partir del artículo 11, iniciando con el derecho a la vida, de la Convención Americana se violaron las normas correspondientes a los artículos primero, el artículo 25, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, sobre la obligación de respetar los derechos, sobre la protección judicial, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y también sobre la prevención y la sanción respecto de la tortura. ¿Cuál fue el órgano competente que tomó la decisión? La Corte
respecto de la Convención Americana de los Derechos Humanos porque declaró al Estado de Colombia como el responsable de la masacre. ¿Qué violó el Estado colombiano? El Estado colombiano violó todos los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida, violó en perjuicio de los familiares de las víctimas el derecho a la integridad personal, violó el derecho de los niños, violó todos los derechos de los niños desplazados en situación de desplazamiento, violó los derechos correspondientes a las víctimas de ese desplazamiento, como fue el derecho a la circulación en la residencia, y violó todas las garantías judiciales y de protección judicial toda vez que los declarantes, las personas que podían testificar, estaban amenazados de muerte. ¿Cuáles medidas tomó la Corte? La Corte, en primer lugar, declaró responsable de la masacre a Colombia. Lo segundo es que como medida ordenó activar la investigación dentro de los tiempos razonables para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores. Se ordenó un tratamiento adecuado para los familiares de las víctimas y el suministro de medicamentos para aquellos que lo requerían, que eran su mayoría. Adelantar todas las acciones necesarias para que los pobladores volvieran nuevamente a la ciudad de Mapiripán. Construir un monumento digno para recordar estos hechos. Implementar todos los programas en derechos humanos y derecho internacional humanitario a las Fuerzas Armadas de Colombia. Y algo importante, pagar todas las cantidades fijadas en cuanto al daño material, al daño moral, las costas procesales, todo lo concerniente a las indemnizaciones por estos hechos. ¿Qué otras medidas se tomaron? Como medidas urgentes, la protección de aquellas personas que estaban amenazadas para poder declarar frente a los hechos de los cuales tenían conocimiento, y las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad de las personas. Esto es lo que tiene que ver con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Por otro lado, con relación a los procesos que se venían adelantando con los órganos como fueron la Fiscalía y los tribunales, tenemos en primer lugar que para el 2007 la Fiscalía pues terminó todo su proceso investigativo y la Sala Penal de la Corte de Justicia condenó al jefe paramilitar Carlos Castaño, y el juez tercero penal del circuito de Villavicencio condenó a Salvatore Mancuso por los delitos de homicidio agravado, de secuestro extorsivo agravado y terrorismo, y lo declaró como el autor intelectual de la masacre, de la cual finalmente Mancuso aceptó los cargos. Asimismo, en noviembre del 2011 fue condenado el general Jaime Humberto Uzcategui por el Tribunal Superior de Bogotá porque lo declaró autor por la omisión impropia en los homicidios y secuestros, por cuanto él en su momento era el comandante de la 7ª Brigada del Ejército, tenía al mando el batallón de infantería, y también él fue informado oportunamente de la toma que iban a hacer a la región de Mapiripán. En este orden de ideas, rendimos, de acuerdo a las directrices de la materia, todos los pormenores de la sentencia con relación a este tema y lo que sucedió frente a todo el proceso investigativo. Muchísimas gracias. Díganme que quedó bien porque no vuelvo a repetir. Chinos, ¿cómo les fue?